Grupo Eulen es, a día de hoy, el líder español en empresas de servicios. Nos dedicamos a presentar servicios de alto valor añadido a diferentes empresas, diferentes sectores, como puede ser la administración pública, el sector bancario, el sector telecomunicaciones, industria, etcétera, etcétera. Ahora mismo somos más de 48.000 personas en España y 90.000 en todo el mundo. Cada vez estamos buscando más las empresas esa capacidad de adaptación a los entornos VUCA que llaman, o que son esos entornos cambiantes que prácticamente hacen que no tengamos que reciclar en cualquier actividad, desde una limpieza tan básica como hacia esos mantenimientos o ese tipo de sectores sanitarios o residenciales. Tenemos que cambiarnos y tenemos que adaptarnos. Entonces, para nosotros una de las principales características es buscar capacidad en las personas de adaptación a esos entornos. Nosotros ahora mismo, ¿qué es lo que estamos echando más de menos? Pues son los profesionales sanitarios, ¿vale? De hecho, hemos tenido que contratar gente en Andalucía para llevarla a Guipúzcoa, en este caso, a una de las residencias que tenemos. Estamos echando en falta mucho también lo que son los mantenimientos industriales, frigoristas, electromecánicos, que yo creo que son gente que cada vez, o personas que cada vez existen menos, ¿no? O no están desarrollados tan hacia esa forma. Entonces, sí es algo que nosotros ahora mismo demandamos. Ahora mismo nosotros contamos con un portal donde todas las personas que quieren trabajar dentro del Grupo Eulen tienen que subir su currículum, su formación, sus capacitaciones, etcétera, etcétera, a ese portal, y desde allí nuestros técnicos van ofertando cuál es el trabajo que mejor se adapta a tu característica. Nosotros buscamos colaboradores o colaboradoras, no hay ningún requisito que tenga que ser hombre o mujer. Es decir, al final nosotros buscamos son trabajadores y trabajadoras que se adapten a nuestra forma de ser, que se adapten hacia la orientación que nosotros tenemos al cliente y que al final se conviertan en nuestro principal activo, que son las personas. Nuestros reclutadores y reclutadoras lo que hacen es graban antes una serie de preguntas que el candidato o la candidata lo tiene que ver y lo tiene que trasladar, ¿no? Entonces ves mucho la diferencia que hay entre las nuevas generaciones, que están mucho más habituados a enviarse un WhatsApp, a hacerse un TikTok, a meter Instagram, frente a la gente que somos un poquito más mayores, que no hemos nacido con esas tecnologías, y ves cómo nos cuesta, ¿no? Lo que es hablar delante de una cámara.